Miren, señores, hoy día vamos a tratar un tema. Yo creo que los académicos van a estar muy contentos hoy día, los líderes, todos aquellos que les gusta estudiar la Biblia, que les gusta la teología. Hoy día van a estar muy contentos porque lo que vamos a hacer es vamos a tratar un tema muy importante. La doctrina de la gracia en acción. Claro, ya hemos explicado la doctrina de la gracia en nuestro discipulado de teología básica, pero hoy vamos a explorar a través de un texto bíblico cómo la doctrina de la gracia está en acción en nuestras vidas. Así que, sin más preámbulos, ya sabe, la enseñanza de hoy tiene por título La doctrina de la gracia en acción. Señores, existe mucha desinformación acerca de este tema y también información incorrecta. Eso es lo peor, que existe mucha desinformación, o sea, hay mucha ignorancia al respecto de la doctrina de la gracia y también acerca de la doctrina de la gracia hay información incorrecta acerca del poder de la gracia en la vida del creyente. Por eso que se tejen muchas dudas, por eso que muchas personas tienen opiniones distintas, transgiversan la doctrina de la gracia. Hoy día vamos a tratar de traer a la luz bíblica un texto para poder aplicar el exégesis correspondiente a través de un cuadro homilético para hacer más sencilla la enseñanza y juntos podamos sumergirnos en esta aventura bíblica para su gloria y para su honra. Gloria a Dios. Muy bien. La base bíblica que vamos a usar el día de hoy es la siguiente. La base bíblica que vamos a usar el día de hoy es la siguiente. Está en Romanos capítulo 6, verso del 1 al verso 7. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al verso número 7. Muy bien, entonces vamos a leerlo. Romanos capítulo 6, verso del 1 al verso 7. Creo que vamos a leerlo en la versión RB60 y conforme vayamos avanzando vamos a insertar algunos textos de la versión TLA. Romanos 6.1 dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Es la TLA definitivamente. Por supuesto que no, nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Así que ya no podemos seguir pecando. Subraya eso, ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Vamos a aclarar aquí a qué clase de bautismo se refiere en el desarrollo del tópico a tratar. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos en su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, así que el pecado ya no nos gobierna. RB60, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Al morir el pecado perdió su poder sobre nosotros. Muy bien. Gloria a Dios a todos aquellos que están siguiendo la enseñanza. Muy bien. Vamos a empezar poco a poco y hemos dividido esto en puntos. Muy bien. El primer punto a tratar es que la gracia de Dios ha sido mal entendida por mucho tiempo. La gracia de Dios ha sido mal entendida. Sí, muchísimo mal entendida. Miren, señores, y vamos a tomar dos ejemplos de cómo la doctrina de la gracia ha sido mal entendida. El primero. Hay cuestión en esto, hay ideas encontradas porque algunos estipulan que la salvación no se pierde, otros dicen que se pierde. Bueno, hay mucha base bíblica que nos dice que no se pierde, pero la gente cuestiona y dice, a ver, ¿cómo es eso? O sea que yo voy a la iglesia, hago una oración, recibo a Cristo, luego me alejo, peco y de todas maneras me voy al cielo. Ahí es donde se comete el error, señores. Ahí es donde se comete el error, porque nos estamos olvidando de tanta evidencia bíblica que hay para asumir que la persona que realmente se salvó nació de nuevo, ha sido regenerada, su vida pasada
ha sido echada en el fondo del mar, es una nueva criatura, ha vuelto a nacer, su mente ha sido renovada. Ahora su crecimiento y su madurez espiritual están siendo supervisadas por el mismo Espíritu Santo en sus vidas. Ellos comienzan a aborrecer la vida de pecado que tenían antes y se extienden hacia la vida gloriosa que solamente Dios les ha dado. Su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Ellos no escogieron a Dios, sino que Dios los escogió a ellos. En este punto es que debemos tener bien claro esto. El poder de Dios se desató sobre esa persona. La gracia irresistible les alcanzó. El Espíritu Santo trajo convicción de pecado y error. Ellos se han arrepentido de sus pecados de una manera auténtica. Ellos saben que el pecado causó la muerte espiritual en sus vidas, dañó el corazón de Dios y los separó de Dios. Por lo tanto, una persona salva no se entrega así nomás al pecado, no es perfecta. Pero ¿por qué no pierde la salvación? Porque la salvación es un regalo de Dios. Esa persona no tiene deseos ni ganas de volver, de retroceder, de volver a pecar. Él quiere agradar a Dios, él ama a Dios. Ellos siguen adelante, ellos quieren crecer, ellos quieren madurar, ellos quieren servir, ellos quieren sentirse útiles para el propósito divino. Es por eso que la salvación no se pierde. Una persona que viene a una iglesia, hace una oración que no sabe ni por qué lo hizo, ni para qué lo hizo, solamente repite la oración del pastor que ni siquiera entendió. Esa persona no se ha arrepentido, esa persona no tomó la decisión de dejar sus pecados, por lo tanto no volvió a nacer, no es salva, su nombre no ha sido escrito en el libro de la vida y se va del templo sin Jesús. Puede permanecer un tiempo en la iglesia, luego se aleja, no vuelve y por lo tanto como nunca fue salvo, entonces no pierde nada porque simplemente ya está perdido. ¿Alguien me está entendiendo? Él no pierde la salvación, nunca la tuvo y punto. Esa es la explicación más clara que le puedo dar a usted de si la salvación se pierde o no se pierde. Ahora, en este punto, cuando Pablo enseña aquí que donde abunda la gracia, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, se entendió muy mal. Nosotros vamos a tratar de explicar poco a poco esto. Antiguamente se sacaron estos textos aislados de su contexto original y se pretendió que mientras más uno pecaba, Dios lo amaba más, Dios lo recepcionaba más, se sentían protegidos, cuidados por Dios y se decía que si alguien quiere despertar la misericordia de Dios en su máxima expresión, tendría que pecar, como decía el obispo, peca forte. O sea, era algo que no tenía un fundamento bíblico, porque la Biblia bien claro expone que el que peca es del diablo. Recuerden que cada vez que usted, y este es un principio que hemos enseñado al liderazgo del equipo principal, cuando usted explica un texto bíblico, no puede haber otro texto bíblico que le contradiga, porque la Biblia no se contradice, se complementa. Entonces, si nosotros creemos que mientras más pequemos, mayor es la misericordia, el amor y la bondad de Dios para nosotros, entonces estamos contradiciendo muchos textos bíblicos, ya que la Biblia dice que el que peca, esclavo del pecado es. La Biblia dice que si el Hijo del Hombre los libertare, entonces seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Entonces, la enseñanza de Pablo, algunos la han malinterpretado, la han expresado mal, que a mayor el pecado, a más abundante la gracia, era susceptible de ser tergiversada. Algunos podrían decir que si pecando ofrecen a Dios la oportunidad de mostrar lo grandioso de su gracia, otros deberían pecar y una otra vez y una y otra vez. Lo cual hemos explicado que es un concepto errado. Entonces, miren esto, este es el punto. La gente cree, y ese es el gran error que cometen. Yo peco, Dios me perdona, yo peco, Dios me perdona, yo peco, Dios me perdona. Miren, señores, para comenzar, la persona que se salva aborrece tanto, pero tan intensamente la vida de pecado que antes llevaba, que no lo va a volver a hacer.
Él se da cuenta de todo lo que causó el pecado en su vida, por tanto no lo vuelve a hacer. Nadie dice que son perfectos, no. Pero estamos hablando que el pecado no los va a vencer como antes lo vencía. Antes ellos estaban esclavizados a la antigua manera de vivir que tenían, el pecado. Ahora ya no. Ahora por medio del Espíritu Santo, Él les va a ayudar a encaminarse y a tomar decisiones correctas. Repito, no son perfectos, pero ya no tienen una vida de pecado. Siguen cometiendo errores, pero no llevan una vida basada en el pecado. ¿Alguien me entendió o no me entendió esto? Romanos 5 del 20 al 21. Romanos capítulo 5, versos del 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Algunos decían que la doctrina de Pablo era antinomianista, que contradecía la ley y los principios de Dios. Sin embargo, eso es un error y una gran falsedad y hasta una calumnia. Después que Pablo comience a explicar detenidamente en qué se basa la doctrina de la gracia, le explica también que hasta nosotros o una persona, si pone mucha atención y mucho cuidado, lo va a entender. Entonces podemos ver los grandes errores que se cometen. Por ejemplo, cuando uno es salvo, ya es salvo para siempre. Y ya les expliqué un poquito cuáles son las características de una persona que es salva. Algunos todavía dudan de eso, no lo entienden porque no ponen atención a las explicaciones, porque no leen la Biblia, porque no la han estudiado. A ellos les parece muy difícil este pequeño detalle. Entonces la gracia de Dios es grande y es abundante. Algunos cometen el error de sacar este texto fuera de su contexto. Llegan a un barrio donde hay delincuencia, muerte, terror, etcétera, etcétera. Y dicen, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, sacando el verso fuera de su contexto. Esto expresa que la ley llenó de pecado la tierra. Pero la gracia alcanzó al hombre para resucitarlo porque él estaba muerto espiritualmente en su pecado, en su maldad y en las cosas que este mundo le ofrecía. Entonces, lo segundo que queremos explicarte acerca de lo que Pablo detalla sobre la gracia en Romanos 6 es que ya no tenemos que ver nada con el pecado, ninguno de nosotros. Ya no tenemos que ver absolutamente nada con el pecado. Romanos 6:2. Por supuesto que no, nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Así que ya no podemos seguir pecando. ¿Alguien me está entendiendo o no? Ya no tenemos que ver nada con el pecado, por eso ya no podemos seguir pecando. La idea del cristianismo perseverando en el pecado es totalmente contraria al Evangelio. Una idea del cristianismo perseverando en el pecado es una idea totalmente contraria al Evangelio o al verdadero Evangelio. El pecado es odioso y destructivo, y aquellos que han muerto al pecado y a su poderosa influencia no deben desear vivir en él nunca más. Aquellos que han muerto al pecado y a su poderosa influencia no deben desear vivir nunca más en pecado. Señores, tenemos muchos casos en que Jesús perdonó a una persona y le dijo, anda y no peques más. El episodio que tuvo Jesús con la mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Siempre la voluntad de Dios es que el hombre abandone la vida de pecado. No que sea perfecto, pero que abandone la vida de pecado. Por eso es necesario que el hombre pueda tener la experiencia de un genuino arrepentimiento, que lo lleve a hacer las cosas correctas para Dios y que lo lleve simplemente a sujetarse de la voluntad de Dios porque es buena, es agradable y es perfecta. No hay un solo texto bíblico que te pueda alentar a ti a pecar. No, eso no es idea de una nueva naturaleza en el Señor.
Hasta ahí está claro. Quiero que me escriban los académicos si hasta ahí entendieron un poco lo que es la doctrina de la gracia en acción. A ver, si usted entendió un poquito o entendió claro la doctrina de la gracia en acción, quiero que por favor usted pueda hacernos llegar este punto. Puede hacernos llegar este punto. A ver. Gloria a Dios. Sería muy bueno que usted nos haga llegar esa información también. Amén. Y es lo que tratamos de hacer, avanzar con usted los jueves para que usted entienda lo que es el ministerio o la doctrina de la gracia en acción. Entonces vayamos rápido al tercer punto. Y aquí nos toca explicar algo que mucha gente no lo acepta, pero que la explicación que vamos a dar es respecto al contexto. Muy bien. Primero vamos a leer el texto antes de decir el subtítulo. ¿Estamos bien? O sea, principio número 3 o punto número 3 a tratar. Se encuentra en Romanos capítulo 6, verso del 3 al 4. Romanos capítulo 6, verso del 3 al 4. Muy bien. Romanos capítulo 6, verso del 3 al 4. Entonces vamos a leerlo. Dice, ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero moriremos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Ahora aquí quiero explicar. Por eso el tercer punto tiene por título ¿de qué bautizo se habla aquí? Miren, si nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, no encontramos, al menos en este sector, el bautizo en agua por ningún lugar. No lo encontramos. Algunos peritos dirían, no encuentro agua en ninguno de estos textos bíblicos. Y es cierto, porque aquí no aparece el bautismo en agua. Aquí, cuando la Biblia explica en estos textos que hemos sido bautizados, o por medio del bautismo, nos hemos unido al Señor, habla de una fusión. El creyente que nació de nuevo, le entregó su vida a Jesús, ha sido fusionado con Cristo Jesús. Ahora es parte del cuerpo de Cristo, se ha hecho uno solo con Cristo Jesús. Entonces acá está hablando del bautismo como un ejemplo simbólico. No está detallando el bautizo en agua, como algunos creen, una emersión, sumersión, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de eso aquí, sino se trata de llevar el bautismo como una declaratoria pública de su fe en Cristo. O sea, la persona que ha sido bautizada en Cristo fue bautizado. Entonces se une a la muerte y a la misma resurrección de Cristo. Eso pasó con Jesús. Entonces el creyente ha sido fusionado en Jesús. Son uno solo. Pastor, ¿cómo sé que soy uno solo? ¿Acaso la Biblia no explica que el que se une a Cristo es uno solo con Él? Y si tú te unes a una ramera, ¿te haces uno solo con ella? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, siendo cristianos, practicamos el pecado sexual, estamos nosotros alterando esa naturaleza divina. Y un ejemplo tan crudo es como si estuviéramos permitiendo que Cristo lo haga juntamente con nosotros. Entonces, ese es algo totalmente impropio, incorrecto. Se requiere madurez, un mayor entendimiento y una aplicación mayor de las Escrituras. Eso no puede suceder, señores. Hay pecados tan abominables que cometemos, hay pecados tan escandalosos que cometemos, que tienen una explicación bíblica, la calidad y la profundidad del pecado que usted comete. Entonces, ese es el bautizo aquí que Pablo refiere. No se trata del bautizo en agua, y además no hay una evidencia bíblica legítima, auténtica en su contexto original, que uno sea salvo solamente porque se bautizó. No, señores,
Uno es salvo porque le entregó su vida a Cristo, porque tiene un propósito en esta tierra, porque Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. El bautizo en agua es una declaración pública de tu fe en Jesucristo. Y hemos explicado mucho acerca del bautizo que se hacía en aquella época. La gente confesaba sus pecados públicamente y confesaba públicamente su fe en Jesucristo al punto de poner en riesgo su vida. Aquí Pablo no está hablando del bautismo en agua. Acá está hablando de que nosotros hemos sido fusionados cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hemos sido fusionados con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. O sea, que por medio del bautizo en Cristo hemos sido sellados para ser no solo la justicia de Dios en Él, sino también una nueva criatura. Y como no puede ser en Cristo una cosa y no la otra, pues ambas cosas son una. O sea, ha abandonado por su bautismo en la muerte de Cristo toda su conexión con el pecado. ¿Me entendió? ¿No? Cuando Jesús resucitó en santidad, en grandeza. Entonces también la persona que ha sido bautizada en Cristo Jesús es una nueva criatura y ha perdido su conexión total con el pecado de una manera radical. Ya no tiene conexión con el pecado porque sus cadenas se han roto, ha sido liberado radicalmente por el Señor. Por eso la muerte y la resurrección de Cristo resultan ser muy importantes para el creyente. Cuarto punto, participante de su muerte y de su resurrección. Todo creyente es participante de la muerte y la resurrección de Cristo de una manera directa, no indirecta. Romanos capítulo 6, verso 5. Romanos capítulo 6, verso 5, dos versiones. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. En la versión RB60 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Qué tremendo es esto, porque usa la palabra plantados. La palabra plantados es que fuimos sembrados en Cristo Jesús. Nos hemos fusionado con Él, somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora somos una nueva criatura y somos uno solo en Cristo Jesús. Puesto que la muerte y la resurrección de Cristo son inseparables en su eficacia para la salvación de todos aquellos que fueron predestinados, eso requiere un privilegio. Un privilegio, miren, ser salvado es un gran privilegio, pero a la vez nos otorga cierto nivel de obligación. Es importante eso, porque nosotros hemos sido sepultados en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús también. Eso es un estado actual en el que todo cristiano auténtico se encuentra. Ya su cuerpo no es esclavizado al pecado, ha sido liberado, sanado y restaurado. No es perfecto porque existe. A ver, yo le hago una pregunta a los académicos. ¿Cómo se llama teológicamente eso que hay dentro de nosotros que Dios dejó adrede para que tengamos esa lucha contra el pecado constante? ¿Cómo se llama eso que Dios dejó dentro de nosotros adrede para que tengamos esa lucha contra el pecado a diario, para que nos fortalezcamos en una relación con Él? A ver, si tú sabes de qué estamos hablando, es un concepto teológico que hemos manejado muchas veces, hazlo saber, por favor. Estamos esperando. Por ejemplo, Hans Santos ya contestó. Se llama residuos de naturaleza caída. Gloria a Dios. Esa es una muy buena respuesta. Jackie también dice eso, Jesús Núñez también, Aisli Díaz también lo dice, Silvina también lo dice, Alexandra también lo dice, Giselle también lo dice, Milagros también lo dice, y es cierto, se llama residuos de naturaleza caída. Por eso que algunas personas definen esto: el hermano tiene áreas, o sea, está luchando contra cierta clase de pecado
que pertenece a su antigua naturaleza. A pesar que volvió a nacer, hay un residuo de naturaleza caída con el cual debemos de luchar y no podemos pretender que eso se levante y se fortalezca, ya que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor para matar y combatir esas áreas débiles que más adelante pueden hacer mucho daño en nuestras vidas. Muy bien. ¿Está listo hasta ahí? Muy bien. El quinto principio que vamos a tomar para seguirle dando explicación a la doctrina de la gracia en acción, porque así es como hemos titulado esta enseñanza de fusión, es que Cristo debe estar en el trono de nuestro corazón. Cristo debe estar en el trono de nuestro corazón. Romanos capítulo 6, versos del 6 al verso 7. Romanos capítulo 6, versos del 6 al verso 7. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Nuevamente lo cita, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros hemos muerto con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna, ya no tiene poder sobre nosotros. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Es tremendo esto, pero la muerte y la resurrección de Cristo han afectado tanto la vida del creyente, señores, que ha sido una labor ardua, un plan perfecto para la destrucción del pecado, que nuestro viejo hombre, la Biblia dice que el viejo hombre estaba literalmente encarcelado al pecado, estaba viciado al pecado. Es decir, nuestro yo anterior o todo lo que éramos en nuestra antigua condición no regenerada antes de nuestra unión con Cristo era la que dominaba nuestras vidas. Ahora que hemos sido fusionados y plantados con Cristo, esta unión nos hace libres del pecado. O sea, cuando yo vuelvo a nacer, Jesucristo se entrona en mi corazón, Él gobierna mi vida, Él me dirige, Él no permite que yo me desvíe ni a la izquierda ni a la derecha. El Espíritu Santo interactúa conmigo. Es poderoso este misterio de lo que es el ministerio de la gracia. Pero así acciona el poder de Dios en nuestras vidas, señores. Usted conoce a muchos cristianos que literalmente se emocionan porque hacen una oración, siguen en pecado, fornicando, adulterando, practicando el homosexualismo, siguen adulterando. Son personas que dan la evidencia. Ellos no han sido fusionados con Cristo Jesús. Lamentablemente la Biblia dice que por sus frutos nosotros podemos conocerlos, no por sus palabras. No, porque hay personas que hablan muy bonito. E incluso hay personas que para predicar tienen un tono clásico de pastores, ¿no es cierto? No, señores, Dios nos hizo tan diferentes a nosotros, pero a la vez nos unificó en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que entender acá? No existe un cristiano que pueda retroceder al punto de vivir una vida de pecado y de maldad, porque el cristiano, a través de la muerte y la resurrección de Cristo, del nuevo nacimiento, ha permitido que Jesús se entrone en su corazón y dirija sus pasos. Antes el pecado estaba entronado en nosotros, nos gobernaba. Le hacíamos caso a lo que la mente quería, le damos al cuerpo lo que el cuerpo quería, etcétera, etcétera. Pero a través de esto es que Jesucristo ahora tiene el control. Él está sentado en el trono de nuestro corazón y desde ahí Él gobierna y dirige de una manera poderosa y eficaz nuestra vida. Colosenses 3, del 9 al 10. Vamos a ver lo que dice Colosenses 3, del 9 al 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Efesios 4, del 22 al 24, en Efesios capítulo 4, versos del 22 al verso 24, dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Pongan atención en el verso 24, dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¡Qué tremendo! Es un nuevo hombre. Ya no, esa antigua naturaleza ya no está predominando en nuestra vida. Solamente nos queda un residuo de naturaleza caída con la cual tenemos que luchar y combatir y fortalecernos en nuestra relación con Dios para que eso no nos venza. Pero en la lucha contra el pecado, los hijos de Dios han salido victoriosos e airosos. ¿Por qué? Porque esta nueva creación, la cual somos nosotros, hemos sido creados en Dios según en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, en nosotros ya el pecado no tiene el control ni nos puede dominar. Gálatas 2, verso 20. Gálatas 2, verso 20. Vamos a ver lo que dice Gálatas 2, verso 20. En realidad también yo he muerto en la cruz, dice Pablo, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Qué tremendo esto. Ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Se dieron cuenta de eso? Si Él está sentado en el trono de tu corazón, si Él tiene el control de tu vida, porque la Biblia dice que cuando Jesús nos salvó, en realidad nos compró y el precio que pagó por nosotros fue muy alto. Entonces, por eso esa nueva naturaleza que ha sido creada en justicia, en santidad de la verdad, es algo que debe perseverar en nuestras vidas. Por eso tenemos la perseverancia de los santos, que es una doctrina que también nosotros hemos explicado en muchas veces. Algunas conclusiones a las que podemos llegar después de este mensaje. Algunas conclusiones a las que podemos llegar con este mensaje. Lo primero, ahora entendemos mejor por qué la salvación no se pierde. Ahora sí podemos entender mejor por qué la salvación no se pierde. Y la cuestión de eso, ay, así no vale, uno hace una oración, luego uno peca, se va de la iglesia, igual se va a salvar. No entiendo, ahora sí lo entiende. Porque la persona que le entregó su vida a Cristo realmente no le pide a Dios que se la devuelva. Ya no vive él, ahora Cristo vive a través de él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, eso quedó claro. Ahora entendemos mejor por qué la salvación no se pierde. A la otra conclusión, ahora entendemos mejor por qué ya no podemos seguir pecando. Ahora ya entendemos mejor por qué ya no podemos seguir pecando. A ver, quiero interactuar con ellos. A ver, rápidamente, no quiero que sea muy extenso, sino breve. Le hago una pregunta a usted, académico, o a usted que esté siguiendo la enseñanza. Quiero que me explique en pocas palabras, brevemente, por qué usted ya no puede seguir pecando. A ver, rápidamente. Explíqueme rápidamente, porque usted, que es salvo, que ha nacido de nuevo, ya no puede seguir pecando. A ver, rápidamente contésteme ahí. Estoy esperando esa respuesta breve. No quiero un pergamino, no quiero un testimonio de 4 hojas. No quiero que se disfrace del pastor, se disfrace de un anciano de la iglesia. No, coloque lo necesario. A ver. Ahí algunos están contestando ya. A ver. Por ejemplo, Reiner dice, soy un hombre nuevo. Gloria a Dios. Ailey Díaz, porque yo no soy esclavo del pecado. Gloria a Dios. Ana Teresa Álvarez, porque soy una nueva criatura. Hans Santos, el viejo hombre ha sido despojado. Soy un nuevo hombre y tengo una nueva naturaleza. Milagros dice, justamente por haber nacido de nuevo. Alexandra dice, porque cuando uno nace de nuevo, detesta el pecado. César Vaca, el pecado te aparta de Dios. Chris Bailey, porque soy una nueva criatura. Núñez, porque he sido libre del pecado. José Espinosa,
porque ya no vivo, ahora vive Cristo en mí. Miranda Arias, nueva criatura soy. Charmila también dice lo mismo. Wendy, porque tengo a Cristo en mi corazón. Fernando Cayo, porque Dios me compró y le pertenezco. Jacqueline Barrientos también dice lo mismo. Sandra Morales, santitos, porque he nacido de nuevo. Giselle, porque Cristo y yo somos uno, una nueva criatura soy. Muy bien. Ricardo Burgos, el pecado ya no puede vivir en mí y tengo que exteriorizar a Cristo. Silvina dice, porque Dios me salvó. Vivian dice lo mismo, porque mi vida no pertenece ya. Está tremendo. Mucha gente, si Jesucristo los libertara, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Raúl Ailas dice, por haber nacido de nuevo. Rosa González, porque ahora Cristo vive en mí. Soy una nueva criatura. Marta Origo, porque ya no soy esclava del pecado. Y Caleb, porque no puedo devolverme para atrás. El viejo hombre puede estar ahora. Pertenezco a Cristo. Tremendo. Peter Solís, lucho día a día para no pecar, ya que Cristo está en mí. Delfina Coragua, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Manuel Alvarado Falcón, porque Dios me salvó y toco los timbales. Juan Guevara dice, Dios me rescató del pecado. Gloria a Dios. Y mucha gente escribe y escribe. La tercera conclusión, iglesia. Ahora entendemos mejor el hecho de que Dios nos amó primero. Ahora entendemos mejor el hecho de que Dios nos amó primero. Es tremendo esto. Porque antes de que usted amara a Dios, pregunto yo. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Estos son a los que desde antes Dios había predestinado. Pregunto yo, una persona, ¿cuándo una persona adquiere el poder de amar a Dios? ¿Cuándo una persona adquiere el poder de amar a Dios según la Biblia? ¿Cuándo una persona, según la Biblia, adquiere el poder de amar a Dios? ¿Cuándo? A los académicos estamos concluyendo, por eso quiero cerciorarme de que todo quede claro, explícito, que no se teja un ropaje de dudas al respecto. Fue la pregunta. Stephanie Wack, Hans Santos. Hans Santos dice, eso no te es mi separata. ¿Fue muy difícil? Muy bien. Una vez que ustedes fueron salvos, adquieren la capacidad de amar a Dios, porque solamente las personas que han sido predestinadas finalmente van a ser salvados. Entonces, cuando usted es una persona que ha sido salvado, le viene a usted la capacidad de amar a Dios. Una persona que no se arrepintió, una persona que no es un creyente auténtico, no tiene la capacidad de amar a Dios. No tiene. Por más que trate, no va a poder hacerlo, porque ese poder Dios lo desató sobre las personas que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. No es para todos, es para algunos. Gloria a Dios. Y para finalizar, debemos ser agradecidos con Dios porque su gracia nos alcanzó. Debemos ser agradecidos con Dios porque su gracia nos alcanzó. ¿Y cómo es eso, pastores, ser agradecidos? Miren, si usted no siente el deseo de servir a Dios, usted no siente el deseo de crecer, si usted no siente el deseo de madurar, si usted no siente el deseo de estar involucrado en las cosas de Dios y solamente se preocupa por qué va a comer, por qué va a cenar, por qué va a vestir, por qué va a calzar, si se enferma o no se enferma, y solamente le preocupa a su familia, a su esposa, a sus hijos, sus primos, sus padres, si solamente usted se preocupa por eso, entonces usted no está agradecido, porque eso en el reino de Dios no le alcanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, señores.